Ministros de Vivienda, Transportes y de Desarrollo Social viajaron a Cajamarca para entablar un diálogo con dirigentes locales con el fin de ponerle término a las manifestaciones de protesta que se oponen a un proyecto minero que dicen contamina el agua en la zona. A esta hora hay información según la cual se habría levantado el paro para iniciar un diálogo con el gobierno y de esta manera levantar también el estado de emergencia decretado por el gobierno del presidente Ollanta Humala para controlar el orden público. Para hablarnos de la situación en la zona, del avance de las conversaciones y de su nueva gestión al frente del gabinete ministerial, nos acompaña el presidente del Consejo de Ministros de Perú, Óscar Valdés. Muy buenas noches, ministro. Bienvenido. Muy buenas noches, Patricia. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted, ministro. Y quisiéramos comenzar preguntándole sobre el inicio de, un eventual diálogo con los dirigentes en Cajamarca y también sobre el eventual levantamiento del estado de emergencia decretado por el gobierno. Bueno, efectivamente el Estado peruano está siempre llano al diálogo. Hemos invocado a las autoridades de Cajamarca que retomemos el diálogo, pero hemos puesto una condición: que se levante la medida de fuerza que las autoridades de Cajamarca han decretado. Una vez que se levante la medida de fuerza, nosotros iremos a Cajamarca y le llevaremos a ellos la propuesta para que se haga un peritaje técnico al proyecto Conga, así como también un plan de desarrollo integral de toda la localidad. Señor ministro, hay un tema aquí también que preocupa a algunos y que llama la atención, incluso que fue criticado de alguna forma, el tema de las fuerzas castrenses y ciertas declaraciones que hizo usted, no en torno a Cajamarca precisamente, pero muchos lo vinculan por la situación tensa que se vive, el de la necesidad de militarizar o de incrementar las fuerzas militares del Perú. ¿Por qué este tipo de declaraciones en este momento? ¿Tiene alguna vinculación o lo hace por algo que vio en Cajamarca? No, no tiene ninguna vinculación con lo de Cajamarca, muy por el contrario. Las declaraciones las he dado dentro del contexto de unas declaraciones que formuló el ministro de Defensa de Chile, que decía que la negociación con Perú el próximo año que se daba el laudo de La Haya iba a ser muy conflictiva, cosa que nosotros no pensamos así, porque el Perú es un país respetuoso de los tratados internacionales, es un país generoso, es un país pacífico y toda su historia lo demuestra así. Fue en clara respuesta a esa alusión que hizo el ministro de Defensa chileno, que es un país que realmente es hermano de Perú, pensamos tener las mejores relaciones y que no queremos decir nada que enturbie estas relaciones. Ahora, ministro, cuando usted dice que Perú debe tomar medidas que le permitan defender mejor su territorio, ¿esto qué significa exactamente? Lo que significa que en este caso nosotros no justificamos la carrera armamentista que tiene Chile y las compras de armas que ha venido haciendo los últimos años, y que de alguna manera nosotros los peruanos, en vista revisando la historia, también tenemos que tener en cuenta que somos un país que tiene 7 fronteras, es un país que tiene que tener una fuerza disuasiva, igual que como tienen los otros países vecinos. Quiero preguntarle en este tema, es decir, porque Patricia hace un señalamiento muy importante, hablar de militarización en esta situación en la que incluso menciona usted a la Corte de La Haya y también fue mencionada por Alamán, el ministro chileno de Defensa. ¿No cree que es un tanto cuanto preocupante el tener que pensar en militarización y pensar en Chile en esta situación? ¿No se envía un mensaje equivocado? No, yo creo que el mensaje equivocado viene de la otra parte, no de nosotros. Nosotros estamos tranquilos, estamos conduciendo un país que tiene un crecimiento económico del 7% anual, otra cosa muy importante hoy día de acuerdo a la situación mundial, y un país que quiere llevar a cabo una inclusión social, eliminar la extrema pobreza. Nosotros no estamos pensando de ninguna manera en militarizar el país, muy por el contrario. Lo que queremos es, con este reajuste del gabinete que se ha hecho, es tener un país que todos los programas y los planes de acción se lleven a cabo para que los resultados también nos acompañen y que la población del Perú sienta que el desarrollo económico le llega a todos. Ahora, cuando usted habla de mejorar la capacidad disuasiva, ¿no significa una compra de armas, un aumento del pie de fuerza, alguna reestructuración en las Fuerzas Armadas de su país?
De ninguna manera. Si usted ve se analizan los presupuestos de defensa en el Perú, continuamente se están reduciendo, al contrario. Lo que estaba llamando es que de alguna manera tenemos que estar alertas ante cualquier acto que realmente nos llame a que pueda peligrar nuestra seguridad nacional. El Perú nunca ha atacado a ningún otro país. El Perú ha sido víctima de muchos ataques y esto está referido a una política del Perú que siempre ha sido pacifista. Pero cuando habla, y perdóneme, pero es que me confunde mucho. Y si pudiera aclarármelo, tal vez lo malinterpreto y el ambiguo soy yo, pero cuando se habla de la posibilidad de algo que pudiera poner en peligro la integridad al Perú, ¿a qué se refiere? ¿Qué es eso que pudiera poner en peligro o comprometer la seguridad del Perú? ¿De dónde es que surge esta preocupación de momento? A mí me gustaría que usted le pregunte al ministro de Defensa de Chile por qué ha dado esas declaraciones que el próximo año va a ser una negociación difícil con Perú y ha mencionado el tema de La Haya. Ahora, ministro, cambiando de tema, ¿cómo encuentra la casa ahora que asume la presidencia del Consejo de Ministros? Muchos dicen que, bueno, había problemas internos, sobre todo en torno al tema de Cajamarca. ¿Cuál va a ser el tono que usted le va a imprimir al manejo ministerial desde su cargo? Bueno, el manejo del gabinete ministerial está orientado a una gestión eficiente, un trabajo técnico, un trabajo que nos lleve a encontrar las soluciones en todos los sectores a todos los problemas que tiene el Perú. Y en el caso específico de Cajamarca, nosotros tenemos muy claro que todas las concesiones mineras que se den en la cabecera de Cuenca, de alguna forma tienen que tener el respaldo de la población, porque es un tema muy sensible. Creemos de que el Perú tiene importantes inversiones en Cajamarca que llegan a casi 20.000 millones de dólares y que ahora este proyecto Conga de 4.800 es un proyecto emblemático en el cual tenemos que de alguna forma tener el respaldo de la población y sobre todo eliminar temores o sombras que realmente son injustificadas por una falta de información. Y cuando Patricia le dice a usted que cómo encuentra la casa, yo quiero preguntarle, hay una crisis hacia el interior del gobierno del presidente Ollanta Humala. Hay quienes mencionan que pues la renuncia irrevocable de Salomón Lerner tiene que ver precisamente con este tema de la utilización de las fuerzas castrenses o militarización de la región. Y bueno, pues a eso se sumaron muchos ministros más. ¿Hay un conflicto hacia el interior? ¿Cree que hay problemas políticos para el gobierno de Ollanta Humala? No hay ningún conflicto político ni ninguna militarización. Lo que se ha hecho, la Constitución peruana dice muy claro de que ante estas medidas de protesta, cuando son paros que algunas personas no comparten, el Estado peruano tiene la posibilidad de establecer un estado de emergencia en el cual se está empleando las fuerzas policiales, más no las fuerzas militares. En ese sentido yo no veo ninguna militarización, es simplemente que el Estado peruano está utilizando las herramientas que están contenidas en la Constitución política. Ahora, ministro, confírmenos si se levantó el paro en Cajamarca y si eso va a conducir de inmediato al levantamiento del estado de emergencia. Lo que ha recibido es una carta del presidente regional de Cajamarca en la cual me invita a un diálogo el día 19, pero previa suspensión del estado de emergencia, pero no menciona en ningún momento el levantamiento del paro. El gobierno no puede negociar en esas condiciones. Una vez que levanten el paro, nosotros haremos todo lo correspondiente para volver al diálogo y sin necesidad de un estado de emergencia. Es decir, que no habrá negociación hasta que no se cumpla con las condiciones del gobierno del presidente Ollanta Humala. Por supuesto, el presidente Ollanta Humala está claro en que debe respetarse el principio de autoridad del gobierno, con un diálogo también permanente con todas las poblaciones del Perú. Nosotros estamos completamente llanos al diálogo, eso es lo que estamos promoviendo, pero también tenemos que hacer respetar la autoridad. Pero, ministro, tengo entendido que por ese ultimátum que dio el gobierno fue también que salió su predecesor. Si no hay levantamiento del paro, no hay levantamiento del estado de emergencia. Entonces, ¿va a ir usted, va a acudir a la invitación del presidente de Cajamarca? ¿Va a acudir a esta cita? Yo creo que tenemos tiempo para afinar los detalles para este nuevo encuentro. Y yo quisiera rectificarle de que no ha habido ninguna crisis y que el proyecto Conga no ha sido el motivo del cambio del gabinete. El gabinete se ha sido reajustado para realmente reorientar
a que los ministros tengan una función más técnica, más de gestión que una función política. La política del Estado la lleva el presidente de la República. Los ministros tendrán que declarar y opinar sobre su marcha, de la marcha de su sector, y cuando hayan temas de transversales, tiene que haber la coordinación correspondiente y el vocero es el presidente del Consejo de Ministros. Muy amable, ministro, por acompañarnos nuevamente aquí en Panorama Mundial. El presidente del Consejo de Ministros de Perú, el señor Óscar Valdés, hablándonos desde Lima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias.